Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo andan? Bueno, primero agradecerles a toda la gente que nos está acompañando. Ahí recién acaba de terminar la charla con Lucas Varela y con Luis Parodi, perdón, y estuvo buenísima. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente técnico desde acá, desde la sede Rondó del Ilustrazo, pero bueno, lo sorteamos, así que ya quedó todo bien. Agradecerles a todos. Bueno, saludarte, Elda, primero, saludarte, Oke, bienvenida. Hola, Oki. ¿Cómo están? Hola. Bueno, por estar acá. Bueno, de vuelta agradecerles a la gente que nos acompaña, agradecerles al Goethe Institute que hace posible también esta charla, el Goethe Institute Córdoba, que nos acompaña también desde la edición pasada con una charla que hicimos con Nacha Bollenbader a distancia. Y bueno, hoy tenemos la presencia de Elda, tremenda artista. Sí, aplausos ahí. La barra. Bueno, nada, que aprovechen, que todas las personas pueden dejar sus preguntas en el chat y luego vamos a ir recolectando todas las preguntas y haciéndoselas al final de la charla. Así que bueno, sin más, les dejo con Oke, con Elda, para que, bueno, recorrer un poco el trabajo, la trayectoria y bueno, de vuelta paso el chivo, los esperamos mañana en el Centro Cultural España Córdoba con todas las actividades presenciales de Ilustrazo. Y luego a las 5 de la tarde está la charla sí, a las 6, perdón, a las 6 de la tarde, la charla con Marta Catu. Las dejo. Muchas gracias. Gracias, Oki, qué amable. Bueno, somos un montón. Gracias por asistir a esta charla. Hola, Elda, ¿cómo estás? Nos volvemos a saludar. Hola, Hola, Oki. Muchas gracias a todos los que están acá. Gracias a Ilustrazo por invitarme, a la Goethe Institute también. Estoy muy contenta de estar acá. Qué bien. Bueno, y lo que nos junta en este momento para hablar del Ilustrazo es hacernos la pregunta: ¿cómo se construye una voz visual potente? Que no es no potente, es potente. Tus ilustraciones son, bueno, yo siempre uso la palabra increíble, Elda, pero tus ilustraciones son potentes, han elegido un muy buen adjetivo. En medio del ruido, las contradicciones y el caos contemporáneo. Eso nos convoca a hablar. Qué ¿Cómo difícil, construimos ¿no? una voz visual? Tenemos un montón de elementos. Primero, voz visual. Segundo, ruido, contradicciones, ¿No caos quedaron contemporáneo. alitas? Tomás, no sé si te puedes mutear o estabas haciendo una pregunta. Se muteó. ¿Qué les pasó? A veces pasa. El vivo. El mismo ruido, la misma caos contemporáneo. Elda, entiendo que nos has traído una presentación. ¿Y qué vamos a charlar? He traído una presentación. Mira, vamos a ahora empezar. Todas las cosas que pueden salir mal ahora, pero va a salir todo bien. Bien. A ver, ya empezamos a compartir. Elda, tienes más de 15 años como ilustradora. No Ay, todavía estás... más. 15 años que trabajo en la 15 años que trabajo en la ilustración. Pero que estoy... No quiero ni contarlo, pero desde que estoy trabajando y más o menos son 17, 18 años. Pero bueno, sí. Wow. Soy grande, soy jovial, pero soy grande. Y bueno, ya ha pasado mucho tiempo. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. ¿No? Sí. Se ve ahí un calendario, una notificación, ahí está. La regio. Bueno, pero ¿y bueno, cómo fue este comienzo? ¿En la ilustración, en el arte? Bueno, les cuento un poquito. Yo, bueno, soy Elda. Dato importante que no sé si saben es que vivo entre Buenos Aires y Berlín. Yo voy y vengo. Y es algo importante porque también define mucho mi voz como ilustradora. Porque tengo esta cosa de no pertenezco a nada y pertenezco a todo al mismo tiempo. Y esto que me preguntabas, ¿qué estudié? También es una pregunta difícil porque no estudié solo una cosa. Yo estudié música estaba en la secundaria, pensé que iba a dedicarme a la música. Después estudié Bellas Artes cuando salí del FACU, del secundario, hice un año de Bellas Artes, después hice un año de Artes Combinadas, y ahí estudié un poquito de cine, de análisis de cine,
Y después me anoté en diseño gráfico. Y la verdad que en el diseño fue el lugar en donde encontré las primeras herramientas para comunicarme visualmente. Yo tenía esta especie de impulso de necesitar comunicar ideas de alguna forma, en donde las palabras no eran suficientes. Eh, y en el diseño encontré herramientas para poder comunicarme de forma visual, y en ese momento no existía la ilustración como carrera, no existía el posgrado de la ilustración. Entonces yo era la típica diseñadora que dibujaba, había que hacer un póster, dibujaba, había que hacer Claro, un... Yo dibujaba, y bueno, estudié acá, estudié en la UBA, y más allá de lo que la universidad te da, cualquier universidad a la que uno asista, que te da un bagaje de conocimientos increíble, en la FADU yo viví observar cientos y cientos y cientos de trabajos y diferentes formas de ver sobre el mismo proyecto, por ejemplo, y todo el tiempo ver gente trabajando. Es como una sinergia, es como una energía que te potencia un montón. Y me acercó por primera vez a la idea de comunidad. Viste que vos vas a una universidad y pasás mucho tiempo ahí, pasás muchas horas, eso termina siendo tu segundo hogar. Por lo menos fue el mío. Yo estuve 10 años en la FADU entre que fui alumna, estudiante y después fui docente. Y ahí arrancó la cátedra de ilustración, yo fui docente de la cátedra de ilustración en la universidad, y quizás es por esto que yo siempre elegí trabajar rodeada de personas. Eh, Durante muy poco tiempo, en mi época yo trabajé primero en estudios y después empecé a trabajar freelance a partir del 2015, eh, y siempre, siempre, siempre intenté buscar espacios de trabajo en donde yo esté rodeada de gente que me guste lo que hace, que me Elga, interesa lo que hace, sí. me parece que encima de eso se ve mucho en tus ilustraciones, o por lo menos lo que yo he visto de tus trabajos, nunca hay una sola persona, siempre hay un colectivo, hay como una mirada más de de lo vario, de varias personas, sobre todo mujeres. Sí, eso lo podemos charlar después, que dibujo en su mayoría todas mujeres. Y hay dos colectivos en los que participé en Buenos Aires. Uno es el Anuario de Ilustradores, que se creó en el 2008, si no me equivoco. Yo entré en el 2009 gracias a la invitación de un profe de la Facu, que vio que me encantaba dibujar y que dibujaba todo el tiempo, entonces me invitó a participar. Era un colectivo en donde empezamos siendo, creo que cuando yo entré éramos 12 o 20 y terminamos siendo ciento y pico. Eh, yo creo que estuvo hasta el 2017. eh, Muchos años, todos los años hacíamos una publicación autogestionada en donde todos trabajábamos, todos poníamos algo de plata y bueno, después hacíamos muestras, juntábamos dinero para hacerlas, hacíamos en su momento, estaban los crowdfunding, los ideame, entonces tratábamos de hacer preventa, y para mí fue un motor, así como fue la universidad en su momento, de ver un montón de gente trabajando todo el tiempo. Este fue para mí el motor, uno de los motores más fuertes, para que yo siga trabajando como ilustrador, empiece a trabajar como ilustrador, empiece a encontrar una comunidad, gente que le gustaba hacer lo mismo que a mí, eh, y también en donde los conocía haciendo un trabajo en común, pegando una caja donde van a ir postales. eh, Era muy divertido. Me hice amigos de forma muy orgánica, y amigos que hoy en día tengo, que adoro, o personas que quizás no son amigas, pero son colegas que admiro un montón y que ahí estábamos siempre a fin de año Hermoso. decíamos, no sabemos si lo vamos a hacer de vuelta, y todos los años lo volvíamos a hacer y hacíamos eventos y nos juntábamos, eh, y lo abríamos para la comunidad también. Claro. El impulso es el motor colectivo, es maravilloso, es Sí. parte de La la verdad es que creación. sí, yo no podía hacer una publicación sola. Ninguno de nosotros podíamos, pero 100 personas juntas pueden hacer un libro. Y eso era o hacemos una muestra, habíamos hecho murales en el Recoleta. Y otro colectivo en el que
Entonces les conté que estudiaba música. Hubo un momento donde trabajaba tanto que se me cansaron los ojos, entonces volví a la música y estudié canto y en el 2013 más o menos fundé con 15 mujeres un ensamble femenino, también era colectivo y autogestionado. Grabamos un disco, cantábamos, yo me dedicaba a todo lo que era lo visual un montón, las visuales de los shows, pensar cómo nos íbamos a vestir, cómo iban a ser los colores. Cada una iba poniendo ¿no? sus conocimientos en función del grupo. Claro. Y bueno, estuve en ese grupo hasta que me fui a Berlín a vivir, y bueno, ellas siguen. Tocaron con Lila Downs, todo, o sea, Google, búsquenlo, pues son increíbles ellas, La Colmena Grupo se llama. Sí. Pero bueno, también es un grupo de cantoras y juntas grabamos un disco, nos fuimos de gira, tocamos con un montón de bandas que nosotras admirábamos un montón, y de nuevo, me daba un grupo de pertenencia en el que yo podía crear en conjunto. Claro. Y, Enda, sí. pienso en que nos has contado que pensabas en dedicarte a la música, estuviste dentro de este ensamble, fuiste parte o estudiaste un montón de disciplinas artísticas. ¿Cómo se conjugan todas esas para definirse finalmente en una ilustración? Bueno, lo que pasa es que yo no solamente soy ilustradora, sino que también empecé a trabajar en estudios de animación, y ahí, como yo curiosa, me metí en todas las partes del proceso. Entonces me metí en la parte de diseño de personajes, hacía los storyboards y los conceptos visuales, eh, y así lentamente me volví directora de arte, y hoy en día soy directora. Eh, y todos estos conocimientos que fui adquiriendo en todos mis estudios, que había momentos en donde yo decía, ¿esto para qué? O sea, ¿qué voy a hacer con todo esto que estudio? Yo seguía, ¿no? Muy bien. Yo seguía, porque me interesaba. O sea, me acuerdo que un profesor de la facultad me decía la niña renacentista, porque cada vez que me preguntaba qué estaba haciendo, yo estaba haciendo algo aparte. ¿Qué estás haciendo? No, estoy haciendo un taller de esto y haciendo un taller de lo otro. Eh, Me decía, no entiendo cómo, es que era joven, en ese momento, especialmente a los 20, yo tenía mucha energía, Eso 25, mismo. y yo le metí con toda, ¿eh? Salí de mi casa a las 8 de la mañana, volví a las 12 de la noche. Yo estaba haciendo talleres con un colectivo, con otro colectivo, una energía, todo el tiempo fuera de mi casa, que es algo que siento que post pandemia cambió un montón. Eh, y ¿Vos o en general? en De general, forma siento. visual. Por ahí también hay algo de la edad, ¿no? Yo ya estoy más grande, no tengo esa energía. Eh, Ya no tenés 20, sí, es un No, tema. ya no tengo. Pero hay algo que me pasó mientras que trabajaba en los estudios, que es que había cosas que tenía que dibujar, que cuando trabajas en un estudio de diseño o en un estudio de animación, el trabajo en sí, el trabajo del ilustrador ahí te pide una versatilidad de la cual yo carezco. Yo no la tengo, no soy tan versátil. ¿En qué sentido versatilidad? Y por ejemplo acá, en este slide que yo muestro, Ajá. tenía que dibujar este robot, ¿no? O sea, un Sí. robot. Imagínense a mí, no sé si vieron mi trabajo, pero dibujar este robot me costó sangre, sudor y lágrimas para que después alguien lo modele y lo haga 3D. Mira, Eh, y sí, siento que hay algo más libre en tu ilustración, no tan cuadrado había, más. había una preocupación muy grande por los directores del estudio de que lo que yo hiciera no se viera muy femenino o no pareciera Ah, infantil. y Era no un lo, pedido directo que yo recibía, que era, por favor, que no quede muy femenino, porque es un robot, porque es un canal para varones. varón eh, hombre. claro, ¿viste? Y ¿Y me cómo le acuerdo que llegaste a eso? el de la izquierda de los autitos Sí, era la apertura de turismo carretera de Canal 13, tipo, no sé, era el 2011 o algo así, 2012. Y el director de arte no estaba, y yo elegí toda esta paleta súper cremitas, y los pibes que hacían 3D me miraban con cara de, ¿vos entendés que estos colores no van? O sea, ¿por qué estás eligiendo rosa, rosita? Le digo, no sé, a mí me gustan. Y no está el director de arte, yo soy la directora de arte, así que se eligen, y bueno, fueron así. Pero
lo sufría un montón. En cambio, cuando venían trabajos que tenían más que ver con lo orgánico, con temáticas que a mí me interesaban y que fluían mucho más con mi forma de dibujar, las cosas se aprobaban súper rápido. Y yo durante todo ese tiempo probé todo. Probé hacer 3D, lo odié, no lo hice. En su momento era la tendencia. O sea, hubo un momento donde la tendencia era ser diseñador web. Corría el año 2005, chicos, chiques, y era 2000. Corría el año 2005, la tendencia era yo un día me encontré a las 9 de la mañana en la universidad haciendo un taller de maquetación web y escribiendo en código y casi me largo a llorar y digo, este no es mi camino. Y lo dejé. O sea, dije, yo no seré el éxito. Y no lo pude hacer. Y lo mismo me pasó con el 3D. Y lo intenté porque me parecía interesante probarlo. Hice algunas cosas en el estudio en 3D, pero no era mi forma, no era no era algo que me saliera con naturalidad. Y si bien era la tendencia, yo elegí no ir por ahí. Por eso a veces, viste que ahora las tendencias vienen rapidísimos, ahora están todos, hay que saber usar AI o hay que saber hacer un montón de cosas. No, y aparte, Yo viste siempre, que sí, cambian todo el tiempo. No duran sí, ni 3 veces las tendencias ahora. no dura nada. Entonces, cada vez que a mí me empieza a agarrar la ansiedad, porque te agarra la ansiedad de decir, ay no, ya fue, ya fue, lo que estoy haciendo ya fue. O sea, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin trabajo, nadie me va a llamar. Eh, Trato de calmarme y decir, seguí haciendo lo que sentís que tenés que hacer. Porque forzarse a intentar hacer algo que no te sale, porque realmente no tiene sentido que yo esté 3 días torturándome dibujando un robot. Obviamente que lo hice porque lo tenía que hacer porque era mi trabajo. Pero hay algo ahí que me decía, por ahí no es. No es, por ahí no tenés que estar 3 días para dibujar un robot, porque claramente hay alguien que lo va a dibujar en un día, porque sí le gusta dibujar eso, y por ahí dibujar una flor no le lleva un montón de tiempo. Creo que hay espacio para todos, ¿no? Eh, Qué valioso. y bueno, un día me fui del estudio, después de muchos años de trabajar en el ¿Eso, estudio, Elda, era en sí, Argentina o era en Alemania? toda Argentina. Yo Todo Argentina. viví en Argentina hasta el 2017, o sea, yo me fui del Claro, estudio en el 2015. Eh, y bueno, ahora que lo pienso, pasó un montón de tiempo que ya me fui, pero es que como yo vuelvo todos los años y me quedo un montón de meses en Argentina, siento que sí, sigo teniendo mi casa, todo. claro. No, yo no suelto, ¿viste? No, Vivís no en dos suelto. lugares, es Sí, así. no lo termino de soltar. Mi pareja es alemán y él ya está porteñizado. O sea, él ya habla español argentino a la perfección y yo todavía no hablo perfecto alemán, ni cerca estoy. Eh, Ah, pero pero hacer una ilustración es increíble. ¿Quién necesita hablar perfecto alemán? yo puedo mezclar colores. Eso, eh, Me acabo así de que dar cuenta que de la figura anterior, la ilustración anterior, atrás teníamos las figuras de Nazca. Qué hermoso. sí, sí, porque este fue, viste, el Google Doodle, ese, cuando vos entras a Sí, Google, que sí, remomena, y era el de María Richter, que era la investigadora, que es la que investigó las líneas de Nazca. sí. Entonces, por eso busqué las que eran parecidas, que podía armar la palabra Google atrás. Claro, mira, Pero son claro, las figuras de Nazca posta, solo que las acomodé como para que parecieran sí. las letras. Fueron mi hiperfijación un tiempo las figuras de Nazca. No sé, Es no que, sirve de nada. es increíble, son increíbles. Sí, Eh, Así que bueno, me fui a trabajar freelance y desde entonces estoy así trabajando y bueno, dibujo, me di cuenta que lo que más me gusta dibujar y lo que mejor me sale para mí es dibujar estas mujeres que tienen, bueno. que se ríen de sí mismas, que a mí me encanta trabajar con el humor. Siento que hay mucho humor en mi trabajo. Me gusta reírme de mí, de mi escroleo, todo el tiempo que estoy con el celu. Eh, Me gusta mucho dibujar cuerpos que ocupan el espacio. Me divierte mucho dibujar eh, cuerpos diferentes.
Sí. Eh, Sí, de hecho, eso era algo que notaba, que estuve investigando para hablar contigo, Elda, claramente. Encima. Si bien igual ya conocía tu trabajo, eso fue algo que me impactó muchísimo, porque yo soy una mujer gorda, soy una mujer grande, ocupo un montón de espacio. Y encontrar esas referencias en la ilustración es increíble, es como salirse de lo de siempre, lo mínimo, lo fino, lo pequeño, no sé, hasta literal tienes una animación en donde aparece un elefante por detrás, es magnífico. ¿Por qué Mm. eso? Yo creo que es por mi propia experiencia con mi cuerpo. Y porque hay una cosa que es que me salen así. Claramente yo encuentro belleza en este tipo de cuerpos. Eh, y, Esto es magnífico. y a mí me pasa, este es el mural para el Recoleta, que Sí, fue el 2020, justo prepandemia. sí, Eh, y me encanta. O sea, y cuando cuando arranqué a dibujar de manera freelance, hoy en día yo siento que en las redes está mucho más visto este tipo de cuerpos. Cuando yo arranqué me pidieron muchísimas veces que adelgace cuerpos, muchísimas. Incontables veces me pidieron que adelgace cuerpos. Y a mí cuanto más me piden que los adelgace, menos los adelgazo. Es como, me parece increíble y las palabras que aparecen en los feedbacks, porque nadie se atreve a decir está muy gorda. Eh, entonces me han dicho que la estilice, que estaban buscando cuerpos más aspiracionales, eh, que ahora te voy a mostrar un ejemplo de uno de esos en particular. Yo trabajaba A mucho mí me para encanta, una red. no, contame, sí, Trabajé mucho para una revista muy conocida femenina. Y al principio me pedían bastante que los adelgace un poco. Y por suerte con el tiempo dejó de venir ese pedido. bien. Eh, y yo Hay decía, algo ay, muy no, sí, perdón. hermoso en cómo uno se puede identificar con ese cuerpo distinto, que me parece que también suma a la hora de poder vender la ilustración o conseguir esto, la identificación con el usuario. Es que a mí me encantan, por ejemplo, hay algo con las tetas, ¿no? Yo dibujo mucha teta, mucha mujer desnuda. Eh, y en general a veces las hago súper puntiagudas que parece que les van a sacar a alguien un ojo. Eh, redondas, grandes, caídas, paradas. Son todas lindas. Las mujeres, lo mismo, muchas veces las hago medio deformes. Hay algo que es que durante mucho tiempo, especialmente por trabajar en animación, cuando uno estudia animación, estudia reglas anatómicas muy fuertes. Completamente entendible porque cuando uno es animador, tenés que entender la anatomía muy bien para poder generar movimientos creíbles y verosímiles en esos personajes. Realmente los animadores, yo tengo una admiración porque tienen un manejo del dibujo muy particular. Los ilustradores que vienen de esa rama también tienen una idea de lo anatómico muy, muy espectacular. Yo no vengo de ese palo, entonces mis personajes no son anatómicamente correctos. Por ejemplo, estas chicas tienen la cabeza mucho más chiquita que las piernas, el brazo, si uno se pone a pensar, el brazo es gigante en comparación a la cabeza. Eh, yo no puedo dibujar cuerpos, no me salen. Si yo quiero hacer un cuerpo que sea anatómicamente perfecto, me cuesta muchísimo y a mí siento que pierden expresividad. Eh, y me encanta que un cuerpo no sea perfecto, que es que sea anatómicamente correcto, ¿no? O sea, yo tengo una cadera gigante y brazos cortos, y no sé si el Da Vinci, ¿viste? La proporción áurea me va. Pero ¿qué importa? O sea, lo importante es para mí siempre busco que, viste, los personajes se expresen. Claro. Eh, que los cuerpos ocupen espacio, que los cuerpos tengan un peso, que cuando están sentados se sienten de una forma particular cada uno. Eh,
y también un poco que cuenten historias, ¿no? Como, bueno, ¿quiénes son estos personajes? ¿En dónde están? Y este es uno de los personajes que recuerdo me dijeron que no era demasiado, ¿cómo es que me habían dicho? Que no era lo suficientemente femenina. Ese fue el feedback. Esta chica no es lo suficientemente femenina. Y me dijeron, es algo en los hombros. Me parece que tiene demasiados hombros. De vuelta, ¿qué es el femenino? ¿No? O sea, una pregunta que quizás en ese momento no se hacían. Obviamente esto era una bajada editorial, no tenía nada que ver con las chicas con las que yo trabajaba, porque Claro. ellas me mandaban el feedback porque venía de arriba. Lo que yo recuerdo es que agarré esta ilustración, la imprimí, la hice serigrafía, hice un montón, todavía me quedan algunas, yo las regalo estas. Y se las mandé y se las regalé a toda la editorial de fin de año. Yo dije, esta chica no salió publicada, pero va a estar en todas las paredes de mis amigos, va a estar en todos lados. Pues me parece hermosa ella, está ahí estoica con la rosa. Creo que la tiene hasta mi terapeuta. Yo estoy de acuerdo, se la regalé a mi analista y después yo iba a terapia y la tenía atrás. Era medio raro, pero todavía hoy Medio la fuerte tiene. hacer terapia mirando la ilustración de una. Sí, pero la tiene, o sea, de mis amigas, y mucha gente la tiene y yo me pongo muy contenta cuando alguien me dice, ay, yo tengo esa ilustración tuya, la tengo en mi casa. Porque yo dije que este personaje esté en todos lados. Es maravilloso. Va a durar, sí. Pienso en esto, ¿no? Cómo se construye una voz visual. Claramente, en todas tus ilustraciones vemos esto que nos cuentas, ¿no? Mujeres, cuerpos imperfectos, cuerpos grandes, cuerpos perfectos, no le vamos a decir imperfectos, cuerpos grandes. Esa es una voz visual. Y vos dejaste de trabajar en un estudio en Argentina para empezar el camino freelance, que es una forma de posicionarse en el mercado también y plantearse, hola, esta soy yo, esta es mi voz, esto es lo que sé hacer. ¿Cómo fue ese ingreso? Bueno, Con una voz tan marcada, porque es muy marcada tu voz. Creo que tuve suerte de arrancar a trabajar de manera freelance en un momento en donde no había tanta ilustración así. Yo creo que ahora hay mucho más, hay muchas más voces, por suerte, como la mía. En ese momento siento que era más particular. Y bueno, era esto, por ejemplo, el hecho de yo haber conocí mucha gente a través del colectivo de ilustradores. Y, por ejemplo, una de las chicas del colectivo trabajaba en una revista. Entonces, ella conoció mi trabajo a través del colectivo. Como tender redes. Para mí, el trabajo freelance es tender redes. No es estar solo en tu casa y esperar a que alguien te llame. Es tender redes. Y cuanto más orgánicamente lo hagas, que quiere decir conozca gente no porque querés conseguir trabajo, sino porque vas conociendo gente, vas mostrando tu trabajo, las personas te conocen y también conocen cómo pensás, y, y te van recordando, ay, él la puede hacer este proyecto, quizás, trabajar en equipo. Creo que eso fue, haber trabajado mucho en tender redes me ayudó mucho para cuando arranqué a trabajar freelance. Sí. Genial. Es muy, muy valioso eso que nos decís y que me parece que también viene desde tu camino desde siempre, Sí. el organizarte con otros. Sí, sí, sí. Y también una cosa es que no importa esto que vos decís de la voz o de la temática, hay algo que, viste, hay a veces una obsesión muy grande por el estilo, como siempre te preguntan, ¿cómo hago para tener un estilo? Y para mí parte de reconocer qué es lo que vos tenés para decir al mundo, qué es lo que te interesa, qué es lo que no te interesa, es descubrir esa voz. Porque cuando yo hago cosas puedo hacerlas en digital, como estas que las hago en pincel, sin embargo tienen lo mismo, siguen siendo muy yo.
O cuando hago animaciones digitales, o cuando son así hechas a mano, estas son animaciones que yo hago en mi cuaderno. Viste que con el cuaderno vos podés calcar, entonces los voy dibujando. Y después Claro. tengo todas las hojas, escaneo las hojas. Eh, y, y sigo siendo yo. Durante mucho tiempo yo tuve mucho miedo de salir de lo digital, porque ya todo el mundo me conocía como que hacía cosas digitales y todo, me dio mucho miedo. Sin embargo, me di cuenta que saliendo de eso se sigue reconociendo mi trabajo, que es mío, diríamos, mi voz. Claro. También quizás hay algo de la paleta de lo visual que me ayudó a construir también. Creo siempre que la paleta es como el tono de la voz, si es muy grave, si es muy agudo. Eh, Mira, y que trabajo con paletas muy cortas y muy reducidas, porque, viste esto que me decías, ¿qué pasa con lo que estudiaste? Y bueno, estudié diseño gráfico, y el diseño gráfico trabaja mucho con esta necesidad de acotar las paletas. Entonces cuando dibujo me pasa lo mismo, trabajo con paletas muy reducidas. bien. Eh, y después, bueno, también tiene, como yo trabajo en animación, después el animador agarra al personaje, le da vida y deja de ser mío, ¿no? Y ahí hay que tener una flexibilidad también de dejar crecer al personaje, ¿no? De que el personaje ya no es tu personaje. Son personajes que un animador los deforma de alguna manera para que se muevan, o, o lo que empieza a pasar, y a mí eso me parece maravilloso. Otra cosa, sí, perdón. No, contame. Que esto que me decías también del trabajo freelance, trabajar en animación no es fácil, o por lo menos no me fue fácil al principio, porque es una industria muy masculina. Eh, y me costó mucho, mucho, mucho conseguir el espacio y poder ser directora. Porque hice todo un camino. Yo pensé que iba a ser directora de arte y hasta ahí, ese iba a ser mi techo para siempre, hasta que dirigí para una mujer que se llamaba, la primera directora mujer para la que dirigí, para la que yo hice dirección de arte, se llamaba Mercedes López, Mechi López Flores, y me acuerdo que ella me dijo, ¿por qué vos no dirigís? Y le dije, no sé, porque no puedo, porque me dijo, ¿quién te dijo que no puedo? No, no, no sé, nadie me dijo que podía. Digo, no, bueno, no, sí podés. Y gracias a ella eh, dirigí. Y ahora también dirijo. Por lo tanto, se agrega otra arista de otras cosas que hago. Ahí va. ¿Cómo, cómo cambia la mirada en el momento en el que ilustras al que empezás a dirigir? ¿En Eh, qué te focalizas más o cómo es la tarea de dirigir una animación? bueno, cuando ilustro, y trabajo con un director de arte y demás, ya recibo la tarea muy precisa, y quizás es dirigir diseñar un personaje, o diseñar los fondos, o todo, pero viene ya una bajada muy clara. La visión de qué es lo que va a ser, viene dado por el director. Yo solo me encargo de hacer los dibujos y dejarlos listos para que un animador los tome, diríamos. Cuando trabajo como directora de arte, me encargo de que todas las visuales a lo largo de todo el video, se trabaje con un ilustrador o se trabaje con tres, porque va a cambiar el estilo en el medio o lo que sea, me encargo de trabajar con el director para que esa visión que el director tiene, esa idea, ese concepto, sea cohesivo en toda su extensión. Paleta de color, hago un color script, que es como una especie de storyboard, pero pintado, ¿viste? Como hacer el boceto de color de una ilustración, bueno, Sí, pero ya en toda la extensión del storyboard. Y cuando trabajo como directora, ya trabajo con el cliente, pienso cuál es el concepto de la campaña,
ahí yo llamo a un director de arte, el director de animación, tengo que pensar no solamente en cómo se va a ver, sino en cómo se va a animar. Pienso en las referencias generales, cuál quiero que sea el tono, en qué un universo quiero que se desarrolle. Y a veces trabajo con otros ilustradores, no lo ilustro yo. Lo cual es un desafío, fue un desafío hermoso para mí poder trabajar con otros ilustradores y que otras personas puedan poner sus dibujos, ¿no? Pero Por viene esto de que la yo, mano de lo colectivo. 100%, 100%. Eh, es lo más lindo para mí de la animación, eso, que nada es de nadie, ni del director, ni del ilustrador, porque todos los que trabajamos ponemos un granito de arena y hacemos una carta para el castillo de naipes. Si se saca un naipe, se cae el castillo. Y eso a mí me parece maravilloso. Qué hermoso. ¿Y cómo es organizarse? Porque entiendo que el trabajo freelance, que bueno, ahí compartimos, somos colegas freelance de un montón de actividades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue organizarse en ese caos? De dejar de decir, ok, tengo un trabajo fijo y ahora soy parte, me hago cargo yo de mi trabajo. ¿Hubo caos? ¿No hubo caos? Siempre hay ¿Se un fue poco, dando? creo que siempre hay un poco de caos. Eh, con respecto, bueno, ser freelance tiene algo bueno, que es que no te pagan por tu tiempo, o sea, vas por objetivo, diríamos, vos tenés un trabajo y tenés un objetivo, obviamente tenés que hacerlo en un tiempo determinado, pero no tenés que estar 9 horas en un lugar encerrado, aunque ya no tengas tarea para hacer. Te permite tener cierta flexibilidad para elegir tus proyectos, eh, un montón de cosas que yo prefiero. Por otro lado, no tenés aguinaldo. Yo digo, ¿hace cuánto que no cobro un aguinaldo? Tenés vacaciones pagas, un montón de cosas. Está súper precarizado. Y tiene también lo caótico de que, a no ser que tengas un cliente fijo, por ejemplo, yo no tengo clientes fijos, trabajo más por proyectos, entonces hay momentos en donde tengo mucho trabajo, mucho caudal de trabajo y quizás momentos en donde no tengo tanto caudal de trabajo. Entonces me llevó mucho tiempo generar eh, un colchón para poder entender que los ingresos no van a ser estables. Me acuerdo que antes de renunciar hice una residencia en Nueva York y el mentor de la residencia me dijo, mira, si vos querés irte al trabajo independiente, no te vayas ya, armá un plan, porque yo ya estaba como, me quiero ir, no puedo más. Me dijo, armá un plan de 6 meses, hacete un colchón, hacete un ahorro, e hice eso y me ayudó un montón, porque al principio es difícil. Eh, y bueno, también elegir cómo uno quiere vivir. Yo no tengo un departamento gigante, no prefiero vivir en mi monoambiente, en mi departamento pequeño, pero elegir los proyectos en los que voy, tener ese privilegio, ¿no? Porque es un privilegio también poder elegir y poder ser independiente. Eh, yo lo siento así. Eh, ahora, para esto trabajé 10 años en estudios, ¿no? No es como que yo salí de la universidad, de hecho trabajaba mientras que estaba en la facultad, pero siento que me fui independiente cuando tenía la red suficiente y la experiencia suficiente también para poder manejar esto, que igual psicológicamente es difícil todavía, para mí. No sé a vos cómo lo vivís, pero tiene esta cosa de mucho trabajo por momentos no tanto trabajo. eh, entonces, bueno, nada, entender que cuando tenés una buena racha no puedes empezar a tirar dinero, tipo, sí, me voy de vacaciones. No. ¿Cómo es que le dicen?
Está No dulce. No, lo que hay que generar, un fondo de retiro. Cuando uno es freelance, tiene que generar su propio fondo de retiro. No hablemos de eso, porque todavía no empecé mi fondo de retiro. Bueno, tips financieros en el Ilustrazo. Ay, sí, ya sé que lo tengo que empezar a pensar. Lo tengo que empezar a pensar. Pero bueno, sería la mínima. No sé si va a existir, a esta altura, yo ya no sé si va a existir una jubilación para cuando nosotros nos jubilemos. Así que cuando nos Sí, retiremos. yo no voy a empezar a hablar de eso porque me pongo muy depresiva, tengo charlas muy profundas al respecto del trabajo, así que lo vamos a dejar ahí. Yo siento un poco que las cosas se van a acomodar. Llámenme demencia. ¿Cómo es cuando le decís? Fingir demencia. Fingir demencia, pero así como cuando estudié 55.000 cosas, no entendía para qué me iban a servir. Y después terminé siendo directora y dije, qué bueno que estudié algo de música, qué bueno que estudié algo de cine, qué bueno que estudié fotografía, qué bueno que estudié diseño gráfico, porque ahora puedo hablar con todos estos artistas y más o menos entender qué hace cada uno. Claro, ¿no? es fundamental. Sí. Y otra cosa que hablaba sobre esto de construir tu voz es también entender cuáles son tus referentes. Y recién es la primera vez que los junto, porque siempre los tuve a mí en mi cabeza, pero es la primera vez que los bajo y digo, estos son mis referentes. Y cuando los vi, me entendí a mí misma, casi como un acto terapéutico, te digo. Y creo que es bueno que todos lo hagan. Queremos saber quiénes son. Bueno, arrancamos Mafalda, mi primer referente mujer. Yo tenía 7 años o 6 y leía Mafalda. Que fue mi primer lectura, que tengo recuerdo. La amaba. Amaba a Mafalda. La amé durante toda mi infancia, después de grande también. Pero durante la infancia, en donde yo quizás no terminaba de entender un montón de cosas. Sin embargo, la amaba que ella no esté de acuerdo con que su mamá limpiaba toda la casa todo el día y que no trabajaba. O la protección que ella tenía para con el mundo, con el país, la visión política, los amigos, la amistad, eh, el cómo discutir con los amigos también, porque Susanita es súper diferente a ella y sin embargo son amigas. Algo que interesante hoy, que estamos todos tan radicalizados con todo, decírmelo a mí misma, ¿no? Está bueno también tener amigos que no piensen como uno. Lisa Simpson. Lisa Simpson, el personaje menos cool para todos los hombres que conozco y para muchos amigos, que es tipo, no, Lisa, re pesada. Sí, tengo que decir, lamento informarle a todos mis amigos, que no sé si se van a enterar en este momento, espero que no haya ninguno presente, que Lisa Simpson es casi fundacional en mi vida. Y soy igual. Gran red flag si un varón dice, ay, qué pesada Lisa, el peor personaje. Una se levanta y se va en ese momento. Mi ex, bueno, por eso no, es mi ex. El mío también, choque. 5. ¿Te das cuenta? Por suerte el alemán con el que estoy no veía Los Simpsons, así que no sabemos. No entiende, no le vamos a preguntar por la duda. Viste que en Argentina Los Simpsons son muy particulares y en otros no pegó tanto. Sí. Bueno, Lisa Simpson, fundamental, sus visiones políticas, que era una nerd, que quería ser cool y no podía, todas soy. Bueno, Maitena, por supuesto, yo a los 12 años me encerraba en lo de mi madrina a agarrar sus para ti, tenía colección de para ti, solo leía lo de Maitena y descartaba el resto. Y también no terminaba de entender qué estaba hablando, me parecía maravilloso. Yo sentía que había algo que estaba mostrando mujeres que en su momento, obviamente que hoy si hacemos una revisión de un montón de chistes de esa época, ya están viejos, pero para los incipientes 90s era espectacular. Y después otra cosa, Daria, que yo no veía anime, y que eso se ve en mi trabajo. Yo no veía anime,
no veía Sailor Moon, no veía Dragon Ball, no veía nada de eso, me parece maravilloso, pero no me enganchaba. Y bueno, a mí me encantaba Daria y ver videoclips. Bueno, que lo tienes en tu biografía de aquí para el Ilustrazo. Veías mucho MTV. Yo veía MTV todo el día, lo tenía siempre Sí. de fondo. Siempre tenía MTV, inclusive me veía todo, yo no escuchaba Britney y me sabía todos los temas de Britney porque estaban en MTV. Claro. Bueno, Persepolis también, el cine, mucho cine. Veo mucho cine y directoras como Ulrike Oettinger, que es esta maravilla que estamos viendo, Esa son paleta de colores. espectacular. Lucrecia Martel, sus personajes, cómo pone los personajes en el espacio. Yo me referencio muchísimo de planos de cine, mucho. Y después el conurbano, que es donde viven mis padres y mi lugar en el mundo. El conurbano, yo soy porteña, perdón Córdoba, perdón Córdoba, soy porteña y de la capital, pero siempre tuve una pata en el conurbano y el conurbano, la fusión Maitena, Daria, el conurbano soy yo. Es como, si uno hace una tríada perfecta, y bueno, son las cosas que yo siento me representan a mí, pero todas las personas que estamos en esta llamada, todos tenemos las suyas. Y eso es para mí algo que tenemos que tener muy presente en este momento en donde las redes unifican todo, donde están todos dibujando lo mismo. Es un buen momento para decir qué es lo que me hace a mí ser yo, ¿no? Como, Claro. entender que nos inspira, que nos mueve, que incorporamos sin darnos cuenta, ¿no? Yo hace un montón que no veía un dibujo de Daria. Y ahora cuando tuve que armar esto dije, "Claro, yo veía a Daria todo el día". Y así, cuando tengo que buscar los referentes para mis dibujos, tampoco voy a las redes. En el sentido de que siempre estoy buscando referencias de mi alrededor. Por ejemplo, para hacer este dibujo, yo me referencié de un amigo que es artista, que fue papá, y que a mí me parece maravilloso su rol de padre. Y tenía que dibujar diferentes tipos de paternidades. Y bueno, me basé en mis amigos padres. Y en ese museo que a mí me gusta mucho, que es un museo de Berlín, que tiene unos cuadros gigantes y vos te sentís diminuto parado al lado. Y me armo como unos pequeños decks de referencias. Por ejemplo, en este, no sé si vieron La muerte le sienta bien, hay un personaje, Isabella Rossellini, que es espectacular, y tenía este traje, y yo dije, bueno, voy a hacer esto, pero como traje de Isabella Rossellini, pero como si fuera una vagina, como si fuera una vulva, ¿entendés? Y me interesaban las manos, cómo movía las manos. Entonces, de ahí salió el dibujo. Este también, o sea, me acordé de una imagen de una peli, y me armo como estos decks, bueno, quiero que haya glow, como que haya esta especie de glow, y me interesaba la paleta de ese anime. Ahora hice la agenda de Futurock, yo no sé si esto ya salió, pero espero que cualquier cosa, perdón Futurock, pero No, cualquier cosa primicia. cómprenla. Primicia. Y bueno, me basé en dónde está Wall-E, porque Sí. me acordé de qué increíble la comunidad, porque yo estaba buscando la idea de comunidad, y dije, wow, imagínate dónde está Wall-E, que uno siempre busca a Wall-E. Bueno, uno se puede buscar a uno mismo en esa comunidad. Qué hermoso. Entonces, bueno, creé todas estas personitas, y mucho me busco a mí misma para dibujar, porque a veces hay ciertas caras y ciertas expresiones o cámaras, me saco fotos a mí, que bueno, ahora estoy mostrándola acá, pero si no quedan en el olvido, espero que no las vea nunca nadie. Y lo mismo me pasa con el diseño de personajes, que cuando hay una campaña, por ejemplo, que tiene muchos personajes, en general yo los diseño de adentro para afuera. Es decir, les invento una vida. Les invento una personalidad, quién es, qué les gusta, busco una referente de alguna actriz que me recuerde la edad, pienso en la edad, les hago como un deck de, bueno, esta es la ropa de ella, lee tales libros,
eh, y después lo diseñan. Es maravilloso. Y después, bueno, lo animan. Entonces, acá hay otra que me acuerdo cuando se lo leí al cliente que le dije, se divorció 2 veces, no se arrepiente. Ellos ni se imaginaban que ese personaje iba a tener esa personalidad y se rieron, que era una mina de 50, divorciada, no sé qué. Y me acuerdo que se rieron y les encantó la idea. Y después cuando veían el personaje, ¿no? Se imaginaban toda esta vida. Cobra Eh, sentido, ¿sí? entonces, en general, siempre hago esto. Como Me que le parece genero hermoso. una personalidad. Acá, por ejemplo, después el cliente me la hizo hacer rubia, por eso terminó rubia. Eh, pero bueno, me ayuda un montón generarles estas personas para que cuando los tengo que diseñar, ¿no? Tengo herramientas y, viste, después le digo a los animadores cómo me gustaría que se muevan y demás. Claro. Elda, se Sí. nos pasó el tiempo rapidísimo, estamos a 8 minutos del cierre de la entrevista. Yo no sé si hay algo más que te quedó para que querías contar sí o sí. Tenemos un par de preguntas de las personas que nos están viendo, así que tú dime si quieres cerrar o si te hago una pregunta. Hagamos preguntas. Bien, bueno, acá preguntan, ¿cuál Sí. fue tu proyecto más difícil que pudiste lograr? Uy, bueno, el último que hice, Yo que sea el de mi anima porque que tenía ganas de hablar de eso. bueno, el de mi anima no terminó todavía. El mío está arrancando. Bien, Entonces, ese va a ser, creo que, es una de las cosas más difíciles que podríamos decir que es una de las cosas más difíciles que estoy haciendo ahora porque me estoy metiendo en un mundo completamente nuevo para mí, que es el autoral, que es no solamente dibujar, dirigir, sino que también escribir. Y me metí a crear una serie. No sé si está Andrés, Andrés debe estar por ahí, porque creo que lo vi. Andrés también está en la misma. Porque ¿por qué solamente quedarme con dirigir si también me puedo ahondar en hacer algo más difícil todavía? Y bueno, por suerte participé en un laboratorio que es para creadoras mujeres, que es iberoamericanas, y ganamos. Argentina ganó, porque éramos el proyecto argentino que estaba en competencia, así que ganamos. Y eso nos da un pequeño incentivo como para poder hacer un teaser. Y lo bueno del teaser es que es pasar a una nueva instancia, que es, por ejemplo, ver cómo esos personajes van a hablar, cómo van a hacer sus voces, cómo se empiezan a mover, es entrar en otra parte del proceso que está buenísimo. Así que mi país, total, yo iba ahí, Argentina. qué bien. Bueno, y la otra piden tips o consejos para quien está arrancando a ilustrar y quiere encontrar su estilo propio. Me parece que también es algo de lo que fuimos charlando, pero lo cerremos como una especie de tip, zócalo. Mira, justo la charla iba después a por eso, pero lo voy a resumir, que es, por un lado, me parece que buscar un estilo por buscar un estilo en particular no es el camino para ir, sino entender que la forma en que vos tenés de dibujar es tuya y que lo que no puedas hacer, que tus errores, lo que vos creés que es un error o creés que es algo que no te sale, eh, eso es tu estilo. A mí no me sale dibujar personas, ¿sabés las veces que yo admiré personas que pueden dibujar anatómicamente correcto a los personajes? O sea, admiración y a sentirme horrible porque a mí no me sale. Y muchas veces yo arranco a dibujar y digo, ay, es horrible. Ay, no me sale, está de que no es así. Me salen así. Eso por un lado. Abrazar las limitaciones, abrazarlas. O sea, realmente abrazar las limitaciones, dibujar las cosas que te interesan del mundo y dibujarlas un montón. Eh, si no sabes qué es lo que te interesa, anótate lo que no te interesa y dibuja otras cosas, a ver si esas te interesan más. Eh,
Y otra que para mí es lo más importante y que, a ver, de vuelta, más importante para mí, porque cuanto más grande estoy, menos certezas tengo. Por lo menos, por lo que voy a decir, para mí es juntarse. Juntarte con una amiga, con un compañero de la facultad, hacer un fanzine, empezar a hacer cosas pequeñas. No hace falta ni tener 100.000 followers, no hace falta. Todo eso es fantasía. Es lo que charlábamos antes de venir a la entrevista, que compartiste, inspirar, creer y crear. Sí, Y como dice, es como dice Agnes, Agnes Barda, el proceso creativo es inspirar, crear y compartir. Si ustedes están arrancando, júntense y hagan pequeños proyectos juntos. Puede ser un fanzine, puede ser una muestra chiquita en un barcito, no importa, chiquitos. Empiecen a juntarse con sus compañeros, con amigues en persona, porque las redes son comunidades que se volvieron después de la pandemia para mí muy vacías, que nos terminan separando más de lo que nos unen y nos ponen todo el tiempo en comparación. ¿Quién tiene tantos followers? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Y cuando yo estaba en el Anuario de Ilustradores, yo no pensaba que la persona que estaba empacando conmigo cuántos followers tenía. Nos estábamos riendo y estábamos haciendo algo juntos. Y nos ayudó a todos. Entonces, siento que está bueno eso. qué hermoso. Bueno, Elda, muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por venir a ser parte del Ilustrazo. Les recuerdo que ahora en breve tenemos otra entrevista con Marta Cartu, ella es de España, creo que también es Argentina y España, tengo que chequear, doble check. Por mí, aquí mismo, un abrazo a Dana, mi compañera de trabajo Dana, que nos estuvo siguiendo y que tiró ahí un par de datas. Y digo una cosita más, Sí, si por favor. si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o algo que no se pueda, me escriben en Instagram y les respondo. ¿Cómo No se, son tus me redes, escriben. Elda? Elda Broglio. Elda Elda Broglio. Broglio, así ya está, me buscan. No existe alguien con mi nombre en el mundo, así que, porque mis padres me Maravilloso. pusieron el nombre de mi abuela, así que eh, me pueden buscar, me escriben, nos charlamos y lo que necesiten. Buenísimo. Gracias, Elda. Gracias a todos por sumarse. Adiós. Bueno, muchísimas gracias, Soque. Un abrazo enorme y gracias por tenerme.